Servicios informativos de Radio María. El obispo de Orihuela, Alicante, denuncia los ataques a la libertad religiosa en distintos lugares del mundo, después de que ayer impidieran celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. España cierra su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán, y el presidente de Estados Unidos afirma que está negociando con el régimen de los ayatolás, aunque estos lo desmienten. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV nombra prefecto de la Casa Pontificia a Monseñor Petar Rajic, hasta ahora nuncio en Italia y en la República de San Marino. La Conferencia Episcopal de Zimbabue manifiesta su preocupación por el proyecto de reforma constitucional en el país. La Conferencia Episcopal Española firma el protocolo con el Defensor del Pueblo y el Gobierno para regular el reconocimiento y la reparación de víctimas de abusos. Tras la eutanasia de Noelia Castillo, el obispo de Orihuela, Alicante, denuncia que la ley ofrezca la muerte como solución cuando ha de estar al servicio de la vida. Siria denuncia haber recibido un ataque masivo contra instalaciones militares en la frontera con Irak. El Kremlin anuncia que Cuba ha recibido un buque ruso cargado de petróleo a pesar del bloqueo de Estados Unidos. En España, el Partido Popular impulsa una comisión de investigación en el Senado sobre Radiotelevisión Española. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena aplicar la sentencia que anula parte del decreto del catalán en las escuelas. Y en deportes, el tenista italiano Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Miami y se acerca al primer puesto de la ATP. En el contexto de las limitaciones de libertad religiosa en distintos lugares del mundo, el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se ha referido a dos noticias de actualidad. Por un lado, como se ha informado en distintos medios de comunicación, el prelado ha hecho alusión a la multa de 40.000 euros que ha impuesto la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, a un club de Serbia, el Estrella Roja de Belgrado. El motivo ha sido que sus seguidores, cristianos ortodoxos, mostraron un fotomosaico de San Simeón. Por ello, Monseñor Munilla ha afirmado que se trata de un ataque contra la libertad religiosa. Por otra parte, el obispo de Orihuela, Alicante, ha destacado lo ocurrido ayer en Tierra Santa, cuando unos guardias israelíes prohibieron entrar a la iglesia del Santo Sepulcro al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, junto con el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Yelpo, cuando acudían para celebrar la misa del Domingo de Ramos, algo que, como ha comentado Monseñor Munilla, nunca había ocurrido en la historia. Acatando las normas que el gobierno de Israel ha promulgado, pues la Iglesia Católica había suspendido las celebraciones masivas por motivo de que pues existen ataques aéreos, etcétera, etcétera. Ya, pero una cosa es que se suspendan las celebraciones masivas y otra cosa es que no se le permita celebrar el culto pues en una iglesia fuera de concentraciones públicas, ¿no? O sea, de grandes concentraciones. Entonces hubo un incidente fuerte, tuvieron que retirarse y publicaron un comunicado. En este comunicado, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa advierten de que lo ocurrido sienta un grave precedente que atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que durante esta semana tienen la mirada puesta en Jerusalén. También subrayan que esta decisión precipitada y errónea representa una desviación extrema de los principios básicos de la racionalidad, libertad de culto y respeto al status quo. Aunque no se pudo celebrar la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro, el cardenal Pizzaballa presidió ayer un momento de oración por la paz desde el Monte de los Olivos, desde donde bendijo toda la ciudad santa. En este contexto, el obispo de Orihuela, Alicante, ha comentado la trascendencia que este incidente ha tenido a nivel internacional, con la denuncia de distintos gobiernos, como el de Italia, Francia y España, así como la condena del rey de Jordania y las llamadas de embajadores que han llevado a que el gobierno de Israel rectifique su decisión en un comunicado. Para Monseñor Munilla, estas reacciones son significativas en esta Europa del laicismo. ¿Cómo se explica que el Occidente
laicista, que hasta te pone una multa, ¿no? Una multa por hacer un gesto religioso en un partido de fútbol, luego sin embargo tenga una reacción tan así de llamar a embajadores y todo y montar un lío, pues porque no le han permitido al patriarca celebrar la misa. Pues porque esta es mi lectura de la realidad, ¿eh? Porque estamos queriendo de alguna manera mantener en la ignorancia a muchos cristianos de Europa de lo que realmente acontece en Tierra Santa. Es no conocer el conflicto de Tierra Santa desde la perspectiva de los cristianos del lugar. De este modo, el obispo de Orihuela, Alicante, ha manifestado su esperanza de que esta dura noticia ayude a abrir los ojos de tantos cristianos cuyo posicionamiento ante la guerra es más ideológico que evangélico. Por otro lado, el Gobierno de España ha cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la guerra de Irán. Según han adelantado varios medios y han confirmado fuentes del Ejecutivo, con esta restricción España no solo prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español. Esta prohibición afecta no solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en el Reino Unido o Francia. La decisión del Gobierno de impedir el uso de las bases militares de Rota y Morón ya fue contestada desairadamente por el presidente Donald Trump a principios de marzo con la amenaza contra España de romper relaciones comerciales. En cualquier caso, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que las relaciones comerciales con Estados Unidos siguen como antes de la guerra de Irán. De hecho, ha señalado que está habiendo contactos para mejorarlas, como el mantenido por él mismo el viernes pasado en Madrid con el embajador de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado que su administración está negociando con Irán. El mandatario norteamericano ha augurado que probablemente lleguen a un acuerdo, aunque ha reconocido que con Irán nunca hay certezas. Además, ha asegurado que como muestra de respeto, Teherán dejará pasar a 20 grandes petroleros por el estrecho de Hormuz, pese al bloqueo impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes. Por su parte, las autoridades de Irán han insistido en que no hay contactos directos con Estados Unidos y ha dudado de la voluntad de negociar del presidente estadounidense Donald Trump, tras recalcar que Teherán no participa en el marco creado por Pakistán, país que lidera junto a Egipto, Arabia Saudí y Turquía una iniciativa para poner fin al conflicto. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha nombrado prefecto de la Casa Pontificia a Monseñor Petar Rajic, hasta ahora nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino. Al mismo tiempo, el Santo Padre ha nombrado nuncio de su santidad en Italia y en la República de San Marino a Monseñor Edgar Peña Parra, hasta ahora sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Le sustituirá a Monseñor Paolo Rudelli, que también ha sido nombrado hoy por el Pontífice para este cargo y que hasta ahora era nuncio apostólico en Colombia. Nos trasladamos a África. La Conferencia Episcopal de Zimbabue ha manifestado su preocupación por el proyecto de reforma constitucional en el país, al considerar que pone en riesgo los fundamentos de la convivencia democrática y la confianza entre el gobierno y la población. Los obispos advierten de que la propuesta afecta al bien común y a las condiciones necesarias para que la sociedad prospere en paz y dignidad. Entre las medidas planteadas de la reforma figuran la ampliación de los mandatos presidenciales y parlamentarios de 5 a 7 años, lo que prolongaría el mandato del presidente Emmerson Mnangagwa hasta 2030, la sustitución de la elección presidencial directa por una elección parlamentaria y un mayor control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. Los prelados recuerdan que la Constitución vigente nació de la voluntad popular como un pacto para garantizar justicia, unidad y democracia tras el largo mandato de Robert Mugabe y subrayan que toda autoridad legítima proviene del pueblo.
En este sentido, alertan de que debilitar las elecciones directas, prolongar los mandatos sin nuevo consentimiento o erosionar la independencia institucional socava la confianza ciudadana. Finalmente, insisten en que la paz solo puede construirse sobre instituciones justas, transparentes e independientes al servicio de todos los ciudadanos. Nos vamos a México. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha alentado a los fieles del país a vivir profundamente con fe esta Semana Santa y ha destacado que este tiempo nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. En un videomensaje, los obispos mexicanos aseguraron que la Semana Santa nos invita a contemplar el misterio del amor de Dios que se entrega por nosotros en Jesucristo. Los prelados mexicanos indicaron a los fieles que la Semana Santa nos llama a detenernos, a mirar nuestra vida con sinceridad y volver a Dios, y señalaron que el Papa León XIV nos ha recordado que este camino espiritual comienza aprendiendo nuevamente a escuchar a Dios que nos habla en su palabra, escuchar el corazón de nuestros hermanos, escuchar el clamor de los pobres, de las víctimas, de quienes no encuentran a sus seres queridos o quienes viven en la desesperanza. Seguimos en México. El Congreso del Estado de Quintana Roo ha aprobado la declaración del 4 de diciembre como el Día Estatal de la Libertad Religiosa, una medida que ha sido recibida por la Iglesia Católica local como una oportunidad para vivir con mayor autenticidad la vocación cristiana. El obispo de Cancún, Chetumal, Monseñor Salvador González Morales, ha señalado que la iniciativa es fruto de un diálogo respetuoso entre autoridades civiles y comunidades religiosas y ha invitado a los católicos a vivir con coherencia su fe. Además, ha recordado que la libertad religiosa no solo debe defenderse, sino ejercerse en fidelidad a la verdad y en testimonio público del Evangelio. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos CONFER, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Presidencia han firmado esta mañana un protocolo que desarrolla el acuerdo al que se llegó en enero para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica. El sistema entrará en vigor el 15 de abril basado en un compromiso moral, no en una obligación jurídica. Este documento establece un sistema mixto con la participación de las víctimas que complementa el plan PRIVA, activo desde 2025. Ofrece una nueva vía para casos prescritos o sin recorrido judicial, con vigencia temporal de 1 año prorrogable. El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas. Este documento señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una unidad de tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes. El Defensor del Pueblo formará la unidad de víctimas con expertos para las evaluaciones individualizadas y propuestas. Por su parte, la Conferencia Episcopal y la CONFER se encargarán de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo. En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso, pero la decisión final será del Defensor del Pueblo. Por otro lado, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha reflexionado en su programa sobre la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de 25 años fallecida el jueves pasado tras una larga batalla judicial. Monseñor Munilla ha descrito el caso de Noelia como un espejo incómodo para la sociedad, destacando una cadena de abandonos, familia rota, fallos en protección social, violación grupal en la adolescencia y falta de sanación, culminando en la ley que ofrece la muerte como solución. Se habla mucho de compasión, de hecho la palabra eutanasia también, ¿no?, viene a significar una especie de muerte compasiva, pero la compasión auténtica no elimina al que sufre, ¿no? Se inclina ante el que sufre, le acompaña, le sostiene, lucha por devolverle el sentido y la esperanza. Lo otro, acelerar la muerte, puede parecer compasivo, pero en el fondo es rendición ante el mal. El prelado critica que se presente la eutanasia como libertad o compasión, argumentando que es rendición ante el mal. Una sociedad que ofrece la muerte como salida
está enviando un mensaje devastador a todos los vulnerables. O sea, esto transmite un mensaje devastador. Les está diciendo, aunque no lo formule explícitamente, pero les está diciendo que hay vidas que no merecen la pena ya de ser vividas. Se lo está diciendo. El obispo de Orihuela, Alicante, ha afirmado que la ley está para servir a la vida, para buscar el bien. Por lo tanto, si la ley avala quitar la vida, algo esencial de la ley se ha quebrado, porque ha asegurado que la ley está al servicio de la vida. Finalmente, el prelado ha afirmado que mientras se discute en redes sociales, Jesucristo se acerca a todos y ofrece su misericordia. Y a todos nos toca acoger esa misericordia y orar para que sea acogida. En esta línea, Monseñor Munilla ha compartido su oración del jueves por Noelia, pidiendo al Señor su misericordia por ella, sus padres, sus violadores, los políticos, jueces, sanitarios, medios y la sociedad. Cambiamos de asunto. El arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, ha dispuesto que suenen las campanas en defensa del mundo rural. El prelado alega que la herida de la despoblación, lejos de cerrarse, sigue exigiendo una mirada de fe, compromiso y denuncia profética. Las campanas repicarán mañana a mediodía como signo de presencia, vida y esperanza por los pueblos de Extremadura. Además, en las misas de ayer incluyeron una petición expresa por los habitantes de las zonas rurales y por quienes tienen en sus manos la responsabilidad de revertir el proceso de despoblación. En una carta dirigida a sus fieles, Monseñor Rodríguez Carballo afirma que ha constatado que el diagnóstico de la Extremadura vaciada sigue siendo una realidad punzante. El prelado añade que recorrer las calles de sus pueblos es a menudo contemplar un silencio que sobrecoge. En su opinión, no es solo la falta de servicios básicos o las deficientes comunicaciones lo que más preocupa, sino el dolor de ver cómo el talento de sus jóvenes se ve obligado a emigrar, dejando tras de sí una población envejecida que, aunque rica en sabiduría y fe, se siente a menudo olvidada por los centros de decisión. El arzobispo de Mérida, Badajoz, también realiza un llamamiento a las instituciones civiles y autoridades políticas para que promuevan proyectos de largo alcance que garanticen la dignidad de la vida rural, el acceso a la sanidad, la mejora de las infraestructuras ferroviarias y el apoyo decidido a quienes desean emprender en su tierra. Y cambiamos de tercio para contarles que la Oficina de Correos y Filatelia del Estado de la Ciudad del Vaticano ha emitido un matasellos conmemorativo por el 225 aniversario de la muerte del beato español Diego José de Cádiz, fallecido en 1801 en Ronda. La iniciativa, promovida por la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, a la que perteneció este célebre predicador, presenta al beato sosteniendo un crucifijo y rodeado de 12 estrellas en alusión a la Virgen de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de Ronda, a cuyos pies pidió ser enterrado. La pieza incluye además una inscripción en italiano con la fecha de la efeméride. Con motivo del aniversario, la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de Ronda ha lanzado también una edición especial limitada de 100 postales con la imagen del Beato ante la Virgen y franqueadas con un sello del Papa León XIV, las cuales pueden adquirirse en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Nacido en Cádiz en 1743, Diego José de Cádiz fue un destacado predicador capuchino que recorrió España a pie, promoviendo la conversión y la misericordia divina, congregando a multitudes y dejando una profunda huella espiritual. Conocido como el nuevo San Pablo por su elocuencia y considerado como una de las figuras intelectuales más importantes de la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue beatificado en 1894 por el Papa León XIII. Información internacional. El ejército árabe sirio ha denunciado un ataque a gran escala con drones contra instalaciones militares cerca de la frontera con Irak que ha tenido lugar a primera hora de hoy. El mando de operaciones del ejército ha informado de que la mayoría de drones fueron interceptados y derribados. El ejército, sin concretar dónde se ha producido el ataque, ha añadido que está evaluando la respuesta y tomará medidas apropiadas para abordar las amenazas al territorio sirio y evitar futuros ataques. En los últimos días, Siria ha registrado ataques con drones lanzados desde Irak, en concreto contra la base militar de Al-Tanf, en el sur del país. Cambiamos de asunto. Rusia ha celebrado la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible de la isla aliada del régimen ruso.
El buque, cargado con 730.000 barriles de crudo, remontaba esta mañana la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha propuesto que Rusia y Ucrania interrumpan sus ataques mutuos contra infraestructuras energéticas para hacer frente a la crisis petrolera derivada de la guerra en Oriente Próximo. El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de que recibiera, según él, señales de sus socios que le instaban a reducir los ataques contra el sector petrolero ruso. Cambiamos de tercio para contarles que un terremoto de 7,3 grados de magnitud ha sacudido Vanuatu, un pequeño país insular en el Pacífico, según ha indicado el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del seísmo se ha registrado a unos 35 kilómetros al noreste de Luganville, la segunda ciudad más poblada del archipiélago. No ha habido amenaza inmediata de tsunami, según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Nos trasladamos a Hispanoamérica, donde las autoridades venezolanas informaron de que han rescatado a 8 trabajadores que quedaron atrapados mientras reparaban un túnel trasvase en el este de Venezuela. El túnel de Huamacán forma parte del sistema hídrico de Turimiquire, que suministra agua a los estados de Sucre y Nueva Esparta. A finales de febrero, el Ministerio de Aguas ordenó reparar esta infraestructura de más de 12,5 kilómetros afectada por un derrumbe que dejó sin agua a varias comunidades desde hace un mes. Más noticias. Al menos 7 personas han muerto y otras 9 siguen atrapadas a causa de un derrumbe registrado en la ciudad de Jailin, en el noreste de China. Las autoridades del gigante asiático han indicado que las labores de rescate siguen adelante en un intento por sacar con vida a las 9 personas que han quedado atrapadas entre los escombros después de que el inmueble se viniera abajo, según informa la agencia de noticias estatal Xinhua. El incidente tuvo lugar durante la pasada noche y las labores continuaban hoy. 2 de las víctimas han sido trasladadas a un hospital de la zona en estado estable. Y terminamos la información internacional contándoles que Naciones Unidas ha denunciado la grave situación de los conflictos que afectan el este de República del Congo, donde el principal enfrentamiento entre el ejército y las milicias del M23 en la región de Kivu se suma a la actuación de otros grupos armados en provincias vecinas como Ituri y que dejan 1.300 muertos en ejecuciones sumarias o casi 1.500 desaparecidos en los últimos 5 meses. La alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, Nada al-Nassif, ha informado de que su oficina ha documentado en los últimos 5 meses unos 600 episodios de ejecuciones sumarias en grupo y otros 1.200 casos de violencia física, incluyendo tortura, violación y otros tratos inhumanos. Información nacional. El Partido Popular ha anunciado el registro de una comisión de investigación en el Senado para fiscalizar a Radiotelevisión Española, RTVE. Así lo ha anunciado la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha denunciado la grave instrumentalización que a su juicio sufre el ente público. Los populares quieren aclarar los indicios de prácticas negligentes, entre otras las relacionadas con Generación D y el proyecto AZ. Sobre estos proyectos, la Oficina Europea contra el Fraude ya investiga indicios de irregularidades en la gestión. El Grupo Popular también pone el foco en los más de 1.300.000 euros que Radiotelevisión Española tendrá que pagar en concepto de intereses de demora por no devolver en tiempo y forma los casi 30 millones de euros que el ente público ha sido obligado a devolver. Cambiamos de asunto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que el Consejo de Ministros concederá mañana la nacionalidad española por vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López. Álvarez ha explicado en la emisora RAC 1 que se ha utilizado esta vía, dado que por la situación tan especial en la que se encuentra el opositor venezolano, era imposible conseguir la documentación que necesita. En referencia, aunque sin citarlo, a que carece de pasaporte y el régimen de Nicolás Maduro abrió un proceso en Venezuela para retirarle la nacionalidad. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anula parte del decreto regulador del régimen lingüístico en las escuelas catalanas. La decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una escuela bilingüe, implica que mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del decreto quedan sin aplicación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló en septiembre del año pasado, total o parcialmente, más de una decena de artículos de este decreto, aprobado por el Gobierno catalán en mayo de 2024, para blindar el catalán como lengua vehicular al contravenir los 3 artículos de la Constitución. La ejecución provisional afecta a los proyectos lingüísticos de los centros y la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha instado al Departamento Catalán de Educación a cumplir de forma inmediata la ejecución provisional de la sentencia, según ha informado la entidad en un comunicado. La organización ha solicitado en diversos centros educativos la revisión de los proyectos lingüísticos y recuerda que tras la ejecución de la sentencia no se puede sancionar ni a profesores ni a alumnos por utilizar el castellano en el ámbito educativo. Además, anuncia que está prestando apoyo jurídico a profesores que han sido expedientados y sancionados por impartir sus clases y facilitar materiales en castellano a sus alumnos. Y terminamos la información nacional hablando de cultura. El Museo Reina Sofía desaconseja rotundamente el traslado de la obra Guernica de Pablo Picasso por las vibraciones inevitables en los transportes para obras de arte que pueden provocar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros. Responde así a la petición del Gobierno vasco de alojar temporalmente el cuadro en el Museo Guggenheim de Bilbao. Esta es la principal conclusión que se extrae de un nuevo informe de estado de conservación de la obra realizado por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, acompañado con imágenes detalladas del Guernica y publicado el miércoles pasado. El Gobierno vasco volvió a pedir el martes el traslado temporal de la obra de Picasso al Museo Guggenheim entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2027, periodo de tiempo en el que se celebra el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Guernica en Vizcaya. Información deportiva. Comenzamos hablando de tenis. Jannik Sinner ha conseguido el Masters 1000 de Miami al ganar al checo Jiří Lečetka y ha levantado por segunda vez en su carrera el trofeo. Una victoria que también le permite recortar puntos con Carlos Alcaraz en el ranking ATP, en el que continúa en la segunda posición, pero en el que se ha colocado a 1.190 puntos de distancia. Además, el alemán Alexander Zverev, semifinalista en Miami, ha superado en la tercera posición al serbio Novak Djokovic, que pasa a ser cuarto. Por su parte, el malagueño Alejandro Davidovich continúa en la posición 17ª, mientras que Jaume Munar baja 2 hasta la 37. La buena noticia en clave española es la irrupción de Rafa Jodar, 89, en el top 100 por primera vez en su carrera. Y el piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi de Aprilia Racing ha conquistado el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo, para alargar una buena racha de 5 victorias seguidas y recuperar el liderato del Mundial, que había perdido por un punto en la sprint del sábado, mientras que Marc Márquez de Ducati fue quinto. Y el expresidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha presentado este lunes oficialmente su candidatura a las próximas elecciones a la presidencia y junta directiva del Athletic Club. Hasta el momento, Jon Uriarte es el único candidato a las elecciones que se celebrarían el próximo 8 de mayo. Noticias autonómicas. Comenzamos en Navarra, donde la indicación geográfica Pacharán Navarro ha homenajeado a las familias elaboradoras que se retiran en la 5ª edición de la Fiesta de la Floración del Endrino. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, la indicación geográfica Pacharán Navarro, acogida bajo el sello Reino Gourmet, celebró este pasado sábado en la localidad navarra de Funes el acto central de la 5ª edición de la Fiesta de la Floración del Endrino, una jornada que cada año reúne a diferentes personalidades del sector para celebrar la llegada de la primavera y poner en valor la cultura y tradición ligadas al Pacharán Navarro. José María Ayerdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Es un placer poder celebrar un año más, y esta es la 5ª edición de la Fiesta de la Floración del Endrino, un producto que está muy ligado a Navarra, una tierra en la que no solo ha sabido domesticar este arbusto y convertirse efectivamente en la única
en un único lugar de Europa en el que efectivamente se cultiva de esta manera el endrino, sino que además es la mayor productora de pacharán del Estado. Y seguro que algún pacharán pudo saborear la cantante italiana Laura Pausini, quien este pasado viernes inició en Pamplona su 11ª gira internacional con el título Yo Canto World Tour 2026-2027, 2 años después de su última tournée por el mundo, en un concierto, el del pasado viernes, que contó con la presencia de 2 figuras de la música española, Miquel Izal, quien se sumó a la interpretación de Pausa, y Rosana, que cantó con Pausini El Talismán. Estas colaboraciones inauguraron una serie de actuaciones especiales que, según el equipo de la artista, seguirán dando lugar a sorpresas en las próximas ciudades del recorrido de la gira. Por otro lado, el Gobierno de Navarra implantará un circuito rápido para que las personas enfermas de ELA en fase avanzada puedan acceder a las ayudas para cuidados en domicilio. Sí, así es. El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ha publicado en el portal de participación del Gobierno de Navarra la orden necesaria para poder implantar en Navarra la Ley Estatal 3/2024 de 30 de octubre para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Escuchamos a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. Su tramitación permitirá que enfermos de ELA puedan recibir ayudas económicas de hasta 9.589 euros para la contratación de apoyos profesionales necesarios para los cuidados en el domicilio. Calculamos que podrían beneficiarse en nuestra comunidad 20 personas. Las personas, además, que puedan beneficiarse, tal y como recoge las diferentes normas de desarrollo de la Ley 2024, deberán ponerse en contacto con el médico o médica que realiza el seguimiento del paciente, que será el encargado de emitir el informe médico en el que se certifique el cumplimiento de los requisitos para el acceso a esta prestación. Y continuamos comentando que la edición número 26 de la Semana del Pincho de Navarra ha otorgado por primera vez un oro compartido a 2 bares de reciente creación en Pamplona, un primer premio compartido que no se había dado nunca. Y también comentamos que durante la semana hemos tenido polémica con la llamada Corrica, una carrera o marcha reivindicativa en favor y apoyo del euskera organizada por la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldinización, AECA en sus siglas en lengua vasca, que busca asimismo recaudar fondos para su red de centros de enseñanza del euskera. El problema surge porque la carrera suele servir, como ha sucedido también este año, de excusa para la exaltación o legitimación del terrorismo de ETA con diversas imágenes o escenas, lo cual en esta ocasión ha llevado a la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo a pedir que se regulen sanciones a ese tipo de actos y a los partidos UPN, PP y Vox a reclamar que se deje de dar dinero público a la Corrica, en la que, por cierto, se ha visto participar al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, que es de Bildu. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Hablamos ahora de Andalucía, que se prepara ya para vivir una de las semanas con mayor actividad del año, con millones de desplazamientos y previsiones turísticas que marcan el inicio de la Semana Santa. Nos da más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Andalucía encara la Semana Santa con previsiones turísticas moderadas y una elevada movilidad en toda la comunidad. Los hoteles estiman una ocupación media del 71,5%, por debajo del año pasado, aunque los días centrales podría alcanzar el 78%. Málaga y Sevilla vuelven a situarse como los destinos más demandados, con tasas cercanas al 80%. En el interior, provincias como Jaén lideran las reservas de turismo rural, especialmente entre viajeros nacionales. Al mismo tiempo, destinos de costa y de interior, desde Cádiz hasta Almería, se preparan para recibir visitantes tras la puesta a punto de sus servicios e infraestructuras. Municipios como Grazalema confían en recuperar la afluencia tras las borrascas en una campaña clave para su economía. Y en las cumbres de Andalucía, la estación de esquí de Sierra Nevada se presenta también como destino en esta Semana Santa, con cerca de 100 kilómetros esquiables y una ocupación hotelera en torno al 70% en el arranque de las vacaciones, afrontando el tramo final de la temporada.
En paralelo, ya está en marcha la operación especial de tráfico. La Dirección General de Tráfico prevé 3,6 millones de desplazamientos por carretera hasta el 6 de abril, para lo que ha activado un amplio dispositivo en las carreteras andaluzas. También se intensifica la actividad en el transporte público. Los aeropuertos andaluces han programado casi 9.000 vuelos, la mayor parte de ellos internacionales y con Málaga concentrando gran parte del tráfico. En el ferrocarril, Renfe ha reforzado su oferta, aunque algunas conexiones siguen condicionadas por incidencias, especialmente en Málaga, donde solo se puede llegar en autobús desde la estación de Antequera Santa Ana. Además, las líneas de autobuses aumentan su capacidad en un 45% para atender la demanda, mientras metros y tranvías en Málaga, Granada y Sevilla refuerzan horarios y frecuencias para la disuasión del uso del vehículo privado durante estos días dentro del casco urbano. El Viernes de Dolores ha marcado el inicio de la Semana Santa en Andalucía, con actos de devoción y las primeras procesiones en distintos puntos de la comunidad. En Córdoba, cientos de personas han pasado por la Plaza de Capuchinos para venerar a la Virgen de los Dolores, mientras en Granada se celebraba la tradicional ofrenda floral al Cristo de los Favores. El Sábado de Pasión ha consolidado ese ambiente cofrade con nuevas salidas en barrios y municipios. En la provincia de Cádiz destacamos la representación de la Pasión de Arcos de la Frontera. Y este Domingo de Ramos, con tiempo estable, Andalucía se ha volcado en el inicio oficial de la Semana Santa. Ha sido el día de las palmas, de los más pequeños y de las tradicionales borriquitas que han llenado las calles de casi toda la comunidad en una jornada marcada por la devoción y la alta participación. Les contamos también que el Consejo de Ministros ha aprobado el 25 de marzo los tradicionales indultos vinculados a la Semana Santa en Andalucía. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, el primer indulto que les citamos es el que permitirá a la Cofradía de Jesús el Rico en Málaga liberar este miércoles santo a un hombre de más de 50 años, condenado a 2 años y medio de prisión por delitos de lesiones y amenazas. En ese mismo acuerdo se incluye también el indulto concedido a un interno de Granada a petición de la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo, condenado por un delito relacionado con el tráfico de drogas y que cumplía condena en la prisión de Albolote, de la que saldrá el próximo Viernes Santo. Ambos casos responden a una tradición histórica que se remonta al reinado de Carlos III y que mantiene ese gesto simbólico de perdón y reinserción durante la Semana Santa. Cambiamos de ámbito para contarles que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su primera reunión tras la disolución del Parlamento andaluz ante la convocatoria electoral del 17 de mayo, ha aprobado una partida de 685 millones de euros para ayudas directas a explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por las borrascas de enero y febrero. El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad, mantener el empleo y evitar el despoblamiento rural. Además, el Ejecutivo andaluz ha incluido el proyecto del Hospital de Cádiz en la unidad aceleradora de proyectos y ha aprobado la nueva Estrategia Andaluza de Investigación en Salud. Todo esto mientras la semana pasada se registró una incidencia en los servicios informáticos de la Junta de Andalucía. Coincidiendo con la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria virtual, los sistemas de la Administración Autonómica sufrieron una caída que durante varias horas afectó a distintos servicios. El impacto fue especialmente notable en el Servicio Andaluz de Salud, con problemas para acceder a historiales, gestionar citas o dispensar recetas. También se vieron afectados centros educativos en pleno final del segundo trimestre. Desde la Junta de Andalucía se apunta a un fallo puntual ya resuelto. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Muchas gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos en buena parte de España, algo más cubiertos en el sistema central y en el norte peninsular, donde se esperan precipitaciones de nieve en las cotas más altas de los Pirineos. El viento soplará con fuerza en la mayor parte del país y la mar estará alterada en todas las costas españolas con olas de hasta 4 metros. En cuanto a las temperaturas, las máximas se recuperan. Mañana martes amaneceremos con nieblas en puntos del noroeste y del nordeste peninsular. Tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la geografía española, con más nubosidad en el norte. El viento soplará con fuerza en gran parte del territorio y se espera mala mar en todas las costas españolas, con olas entre 2 y 4 metros, y en la costa de Gerona, Mallorca y Menorca las olas podrían superar los 5 metros, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Las temperaturas subirán, dejando un ambiente algo más cálido en el interior.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Nicolás Chamorro, y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.